Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Roller Coaster basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Intentaré controlarme afuera. Reúnete conmigo pronto, ¿de acuerdo? Love la besó en ambas mejillas y rió mientras ella salía de la habitación, dejando a Pur observándola irse y frunció el ceño al ver a esa chica burlona a solas. La chica alta observaba en silencio a la guapísima mujer mayor moverse desde atrás. Pur preparaba café con facilidad. Esta mujer era buena con la cerámica, el dibujo, el coloreado y muy hábil en la cocina. Love admitió por enésima vez que no solo le gustaba esta mujer, lo único que le quedaba por hacer era enamorarse de ella. ¿Tienes sueño?, preguntó Paul mientras colocaba el café caliente frente a Love. Parecía y sonaba muy preocupada. Entonces, Paul se sentó en la silla junto a ella, un poco. ¿Estás segura que puedes conducir? Claro. Gracias por despertarme para prepararme café. Avísame cuando llegues. La guapísima mujer mayor insistió en lo que debía hacer. Luego tomó un sorbo de café. Love asintió y respondió brevemente sin mirarla. Ella miraba la bebida en silencio, como si hubiera algo interesante ahí. En realidad, simplemente quería evitar la mirada de Paul mientras reflexionaba sobre algo. Bueno, ¿estás bien? Por mucho que intentara disimularlo, la mujer mayor seguía notando que Love actuaba de forma extraña. Estoy bien. No eres buena mintiendo, pero está bien si no quieres decírmelo. De verdad que no es nada, es solo que me siento un poco mal por haber venido hasta aquí para hacer algo así contigo. Love sabía que no podía sacar nada más de su relación con esta mujer mayor. Aún así, le preocupaba que Pur se molestara por cómo la trataba, pero no era el momento de decirle a Pur que había venido a verla, no solo porque quería, sino algo más. ¿Cómo podía Love decir que extrañaba a Pur? No solo cuando intercambiaban caricias en la cama. Love lo extrañaba todo: la sonrisa de Pur, su voz, su suave aroma y tenerla a la vista. ¿Quieres quedarte conmigo más tiempo? Claro que quiero quedarme más tiempo. ¿Quién vendría aquí a acostarse con una chica y volver en coche por la mañana? Aún tienes trabajo que hacer. ¿Cuándo volverás? Estaré en la casa la semana que viene. ¿Puedo ir a verte al estudio antes? ¿De verdad quieres ir a casa? Mi hogar siempre estará ahí. Puede que tú no, Pipur. Pur hizo una pausa, se le encogió el corazón. Se sintió tan vacía al escuchar lo que decía la chica. No era nuevo que Love sintiera que su relación no podía durar así para siempre. Aún así, Pur se asustó al pensar en cómo se acercaba su fin. ¿Cómo van las cosas con Pierre? ¿Qué? Solo preguntaba. No hay necesidad de sonar tan aterradora. La chica se rió como si estuviera de buen humor, pero fue un acto que hizo para ocultar algo, nada más. Yo no. No sé cuánto tiempo más Lam podría soportar vivir con una esposa tan fría e indiferente, pero no tardará mucho. La última vez que hablé con ella, mi hermano también estaba hecha un desastre. Love nunca le había contado por lo que había hablado con su hermano. Normalmente hablaban de Air, pero hoy la chica alta se lo contó de repente. La guapísima mujer mayor se preguntó si la joven sabía algo que ella había sabido recientemente. Si Pierre se divorciaba de tu hermano mayor, entonces se acabó mi tiempo, ¿no? La brillante sonrisa de Love se volvió amarga y forzada cuando hablaron del final que les esperaba más adelante. No tienes que preocuparte por mí, estoy bien. Me preparé cuando empecé esta relación contigo. Decirla porque se había preparado fue simplemente genial que Love lo dijera. Love estaba tan perdidamente enamorada de esta hermosa y atractiva mujer mayor que no encontraba la manera de escapar. Por mucho que se preparara, no podría vivir en paz cuando Paul volvía con la mujer que amaba.
Sin embargo, incluso cuando Love pudo ver en qué se convertiría en el futuro, nunca se arrepintió de haberse lanzado de cabeza a alguien como Pearl ni una sola vez. Love había pasado buenos momentos con esta mujer mayor frente a ella. Era como si flotara en un sueño. Love estaba tan feliz que no quería pensar en nada más. ¿No estarás triste?